La ruta de la muerte. La luna estaba alta en el cielo cuando Irving arrancó su pesado camión en la parada de descanso solitaria en medio de la nada. El sonido del motor rugiendo en la quietud de la noche era el único eco de vida en kilómetros a la redonda. Irving, un hombre de semblante imperturbable, ocultaba su oscuro secreto tras el volante. Cada noche, mientras conducía por carreteras desiertas, acechaba a sus víctimas. Su modus operandi era cruelmente simple: esperaba encontrar a solitarios incautos o pasajeros aislados en su autobús. Cerraba las puertas herméticamente, dejando atrapados a sus presas sin escape. Eran momentos de terror y desesperación en medio de la oscuridad. La mirada de Irving reflejaba su trastornada mente mientras observaba con atención la carretera vacía. A lo largo de los años, había desarrollado un inquietante instinto para detectar a aquellos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. No tenía remordimientos, solo satisfacción enfermiza al pensar en el terror que infundía en sus víctimas. Con el camión rugiendo y las luces de la carretera iluminando su camino, Irving se adentraba en la noche en busca de su próxima presa. Las sombras se cerraban a su alrededor, y el mundo parecía un lugar aún más oscuro y peligroso en sus manos. Esa noche, mientras Irving recorría la desolada carretera, sus ojos se posaron en una figura solitaria que caminaba por el arcén. La silueta de un hombre se recortaba contra el oscuro horizonte. Irving sabía que era el momento perfecto para actuar. El camión redujo la velocidad de manera sigilosa, las luces de neblina lo ocultaban de la vista del hombre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cerró de golpe las puertas del autobús. El sonido de metal contra metal resonó en la noche, y el hombre se volvió bruscamente hacia el camión. El desconcierto y el miedo se reflejaron en los ojos del peatón. Golpeó las puertas con desesperación, pero no se movieron. Estaba atrapado, prisionero en el interior del vehículo. Irving sonrió sádicamente mientras observaba el rostro de terror de su víctima en el retrovisor. La carretera desierta se extendía frente a ellos, y el hombre comenzó a gritar pidiendo ayuda. Sus lamentos desesperados llenaron la cabina del camión, pero en medio de la noche, sus gritos quedaron sin respuesta. Irving sabía que tenía el control absoluto sobre la vida de ese hombre. La tensión en la cabina aumentó a medida que Irving aceleraba el camión, mientras el hombre atrapado continuaba suplicando. La oscuridad se cernía sobre ellos, y la luna observaba silenciosa la terrible danza de la muerte que se estaba gestando. Irving disfrutaba del control que ejercía sobre sus víctimas. Para él, cada encuentro era un macabro juego de gato y ratón en el que él siempre tenía la ventaja. Mientras conducía por la noche, observaba con calma al hombre atrapado en su camión, quien había dejado de gritar y ahora miraba con ojos llenos de pánico al asesino al volante. ¿Por qué lo haces?, balbuceó el hombre, su voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? Irving rió, un sonido escalofriante que reverberó en la cabina. No quiero nada de ti, solo tu vida. Eres una pieza más en mi siniestro rompecabezas, una víctima más en mi ruta de muertes. El hombre, aún con las manos golpeando inútilmente las puertas, comprendió que no había escapatoria. La carretera se extendía ante ellos, oscura y ominosa, como un camino hacia el abismo. Irving aceleró un poco más y giró el volante, llevando al camión hacia un rincón solitario de la carretera. El miedo en los ojos del hombre aumentó, y sus súplicas se volvieron más desesperadas. Sabía que su vida estaba en manos de un psicópata sin piedad. Irving disfrutaba de cada segundo de la agonía que infligía a sus víctimas, y esta noche no sería diferente. La noche parecía haberse vuelto aún más oscura mientras el camión de Irving avanzaba por la carretera desierta. La tensión en la cabina era palpable, y el hombre atrapado en su interior había dejado de suplicar. Ahora solo miraba fijamente al asesino al volante, resignado a su destino. Irving se acercó a un desvío solitario,
un camino secundario que se internaba aún más en la profundidad de la noche. Sabía que allí encontraría el lugar perfecto para deshacerse del cuerpo de su última víctima. Con frialdad calculada, redujo la velocidad del camión y se adentró en la oscuridad del desvío. Los árboles y la maleza rodeaban el camino, ocultando cualquier rastro de civilización. El sonido de los neumáticos sobre el pavimento rugoso era lo único que rompía el silencio. Irving había llevado a sus víctimas a este lugar muchas veces antes, era su cementerio personal. Finalmente, el camión se detuvo en un claro del bosque. Irving salió de la cabina y abrió las puertas traseras del vehículo. El hombre, ahora completamente derrotado, no ofreció resistencia mientras era arrastrado fuera del camión. El asesino lo miró un momento, disfrutando de su última mirada de terror. Luego, con un movimiento rápido y brutal, Irving acabó con la vida de su víctima. El silencio de la noche se vio perturbado solo por el susurro del viento entre los árboles. Irving volvió al camión y reanudó su viaje. Esta vez, su carga era un cuerpo sin vida que se unía a la lista de aquellos que habían cruzado su siniestro camino. Estos trayectos de trágicos homicidios seguían extendiéndose en la oscuridad, e Irving era su implacable conductor, un depredador de la noche que acechaba en busca de nuevas víctimas. El camión de Irving avanzaba por la carretera solitaria, con el cuerpo sin vida de su última víctima en la parte trasera. El asesino mantenía una expresión imperturbable mientras conducía hacia un destino que solo él conocía. La luna brillaba en el cielo, arrojando una luz pálida sobre la oscura carretera. A medida que avanzaba, Irving comenzó a notar algo extraño. Un rastro de manchas oscuras apareció en el pavimento, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado por la carretera. El corazón de Irving comenzó a latir con fuerza mientras miraba fijamente esas manchas, sintiendo una extraña inquietud. Detuvo el camión y salió de la cabina, siguiendo el rastro de manchas oscuras con la linterna en mano. El camino parecía estar teñido de sangre, y el horror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no era la sangre de su última víctima. Algo más siniestro estaba sucediendo. Siguiendo las manchas, Irving llegó a un claro en el bosque, un lugar que conocía bien, ya que era su sitio de deshacerse de los cuerpos. Pero esta vez, el claro estaba bañado en una luz mortecina y las sombras danzaban de manera inusual. El asesino se detuvo en seco cuando vio lo que había en el centro del claro. Allí, dispuestas de manera macabra, estaban las víctimas anteriores, cada una de ellas colocada en una posición grotesca. Sus cuerpos estaban en un estado avanzado de descomposición, pero sus ojos muertos parecían estar mirando a Irving acusatoriamente. Una sensación de terror indescriptible lo invadió. ¿Quién o qué había hecho esto? ¿Cómo habían llegado los cuerpos de sus víctimas hasta allí? Irving se acercó con cuidado, sintiendo el olor a muerte y putrefacción en el aire. La escena era macabra y surrealista. Mientras examinaba los cuerpos, Irving notó que les habían extraído algo que él había tomado como trofeos en sus crímenes anteriores. Sus pertenencias personales habían desaparecido, como si alguien más hubiera estado recolectando souvenirs de sus víctimas. El asesino se sintió acosado por la paranoia. Miró a su alrededor, temiendo que su misterioso perseguidor estuviera cerca. La sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que estaba fuera de su control. La historia de Irving se estaba convirtiendo en una pesadilla, una en la que él mismo era la presa. Atrapado en medio de la oscuridad, con los cadáveres de sus víctimas como testigos silenciosos, Irving comprendió que su ruta de asesinato se había convertido en su propia trampa mortal. Mientras el asesino se enfrentaba a la terrorífica realidad de su situación, una risa siniestra resonó en el bosque. El juego de gato y ratón había dado un giro macabro, y ahora era Irving quien se encontraba en el lado equivocado de la casa. La risa siniestra que resonó en el bosque parecía estar en todas partes y en ninguna parte a la vez.
Irving se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. No sabía quién o qué estaba detrás de esto, pero estaba claro que había caído en una trampa. Mientras el asesino se agazapaba en el claro del bosque, sintió como las sombras cobraban vida a su alrededor. Figuras oscuras se movían entre los árboles, acechando en la penumbra. La paranoia lo inundó mientras se daba cuenta de que no estaba solo. De repente, una voz fría y despiadada resonó en el aire, como un eco de la muerte. ¿Disfrutas de tu propio juego, Irving?, dijo la voz. Irving giró en todas direcciones, tratando de localizar a la persona que hablaba, pero no pudo ver nada más que las sombras danzantes. La voz continuó: has sembrado terror en estos caminos durante demasiado tiempo, pero ahora el juego ha cambiado. Eres la presa, Irving, y nosotros somos los cazadores. La adrenalina corría por las venas de Irving mientras se daba cuenta de que estaba atrapado en una cacería inversa. Aquellos a quienes había perseguido y asesinado habían vuelto de alguna manera para vengarse. Eran un grupo de almas en pena, con sed de justicia y ansiosas de poner fin a su reinado de terror. Las figuras sombrías se acercaron más a Irving, acechándolo desde las sombras. El asesino retrocedió, buscando una vía de escape, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Se dio cuenta de que no había escapatoria. El líder de las figuras sombrías se materializó frente a Irving. Era un espectro pálido y retorcido, con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Se acercó lentamente al asesino, quien se encontraba paralizado por el miedo. Tus crímenes han llegado a su fin, Irving, dijo el espectro con voz gélida. Tu tiempo de terror ha terminado. Con un movimiento rápido, el espectro extendió su mano espectral y tocó el pecho de Irving. El asesino sintió un dolor insoportable mientras su cuerpo se retorcía y se desvanecía en el aire. La risa siniestra se desvaneció junto con él. Las figuras sombrías observaron cómo el asesino desaparecía, satisfechas de haber llevado a cabo su venganza. La ruta de la muerte había cobrado su precio, y el ciclo de terror había llegado a su fin. Mientras el claro del bosque volvía a quedar en silencio, las figuras sombrías se desvanecieron en la oscuridad, desapareciendo en la noche. La luna, testigo silenciosa de la macabra cacería, brillaba sobre el lugar donde una vez reinó el horror, marcando el fin de la ruta de la muerte. Y así, la carretera desierta, una vez plagada de miedo y muerte, volvió a la tranquilidad de la noche, dejando solo el eco de una historia aterradora que jamás se olvidaría.